Del 60% que ya hemos encontrado, le puedo asegurar que no hay uno solo de ellos que suponga un peligro. Del 40% restante que no hemos descubierto, no puedo decirle nada. La mayoría de la gente tiende a pensar que, bueno, por ahora no nos ha golpeado ningún asteroide. Se estrellará contra el océano, provocando un hueco de 19 kilómetros de diámetro hasta el fondo. La Casa Blanca no se había ocupado de los asteroides. Dentro de cientos de años, esta será una época que la gente recordará como la primera vez que se llegaron a ver estos asteroides cercanos a la Tierra, y para entonces serán una parte muy importante de nuestra vida cotidiana. Asteroides, la Tierra en peligro. Episodio 2. En la noche invernal del 6 de diciembre de 1997, una estela de luz mortecina que se desplazaba a través de la constelación de Cáncer fue detectada por un telescopio del desierto de Arizona. El asteroide 1997 XF11 era lo bastante grande como para destruir lo que en la actualidad conocemos por civilización y parecía dirigirse hacia la Tierra. La primera detección, efectuada por el observatorio Kitt Peak de Tucson, Arizona, fue transmitida al Centro de Planetas Menores de la Universidad de Harvard, en Cambridge, donde se hizo un cálculo de su órbita mediante ordenador. Estaban bastante seguros de que su trayectoria pasaría de largo junto a la Tierra, pero también de que regresaría de nuevo, por lo que en 30 años podría suponer un problema. Había indicios que apuntaban a un acercamiento de unos 45.000 kilómetros a la Tierra en el año 2028, que es muy poca distancia. Con apenas un puñado de observaciones, el cálculo de la órbita fue aproximativo. Era difícil predecir hacia dónde se iba a dirigir esta roca, de modo que Brian Marsden emitió un comunicado pidiendo a astrónomos de todo el mundo que efectuaran más observaciones antes de que la roca se alejara demasiado para ser vista con claridad. Yo les decía, dirigid vuestros telescopios hacia este objeto. Al fin y al cabo, solo vamos a poder observarlo durante un mes más. Queremos mejorar el cálculo de la órbita y averiguar exactamente hasta dónde se nos va a acercar. En una línea del comunicado se decía, las posibilidades de colisión son escasas, pero no se pueden descartar por completo. Pocas horas después de enviarlo por correo electrónico, los periodistas descubrieron el asteroide XF11 y los titulares apocalípticos dieron la vuelta al mundo. Dado que el acercamiento en el 2028 amenazaba particularmente a Europa, los periódicos de Londres prestaron especial atención al momento exacto en el que podría dejar de existir la vida en la Tierra. Las imágenes en Internet muestran una minúscula mancha que se mueve. Los científicos han calculado su trayectoria en el año 2028. Mucho ojo. Septiembre, octubre, el 28 de octubre ambos se funden. Pero en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en California, el equipo de dinámicas orbitales pensó que tenía que haber algún error. Para mi sorpresa, cuando pusimos en marcha nuestro programa informático, daba como resultado que la probabilidad de impacto de este asteroide concreto dentro de 30 años era prácticamente de cero. Inmediatamente nosotros expresamos nuestra dicotomía, nuestro desacuerdo con el informe de la prensa. Saltó a los titulares rápidamente. Se trataba de un problema que había pillado desprevenida a la NASA por un lado y a la Unión Astrónoma Internacional por el otro. Y ambas organizaciones se sintieron muy molestas conmigo por haber hecho esto. Fue una actuación muy poco afortunada. Al final resultó que el asteroide del fin del mundo iba a pasar de largo junto a la Tierra, que la gran roca espacial no suponía ningún peligro. Tras una frenética búsqueda entre los archivos de la NASA, se encontraron fotos del XF11, tomadas 8 años antes. En cuanto colocamos aquellas fotos en el proceso de cálculo de la órbita, quedó confirmado que no había ninguna posibilidad de que chocara contra la Tierra dentro de 30 años. Esta es una imagen de la nube, la elipse incierta. Pero la historia en torno al XF11 no había quedado superada. La falsa alarma demostró que muy poca gente conoce el nivel de riesgo y que para los científicos es muy difícil explicar lo que realmente está sucediendo. Si nos acercamos al asteroide propiamente dicho, se aprecia que en realidad tenemos un cúmulo de posibilidades. Todas estas motas podrían indicar las diferentes ubicaciones del asteroide. El problema es que no saben cuál es el punto correcto.
¿Cuál es el cálculo que muestra dónde se encuentra realmente el asteroide? Nunca llegamos a conocer la órbita con exactitud. El único modo de averiguarlo es sumando nuevas observaciones del asteroide cada cierto tiempo, y a medida que lo vayamos observando y tomando posiciones fijas de él a lo largo de semanas, meses y años, esta incertidumbre se irá reduciendo hasta que sea mínima. Por lo general, el público no entiende el concepto de incertidumbre en todo esto. Lo que quieren es tener una respuesta inmediata. ¿Va a golpearnos o no? Sin embargo, la gente empezaba a prestar atención. Un efecto secundario de la falsa alarma fue que el público y los políticos empezaron a ser conscientes de la amenaza. 2 meses después del XF-11 hubo nuevas conferencias en Washington y la NASA recibió instrucciones para la ciencia de la detección de asteroides. Por fin parecía haber una voluntad política de hacer algo al respecto. El Congreso concedió a la NASA un plazo de 10 años para escrutar los cielos y examinar detenidamente la mayor de las rocas del destino. Lo llamaron Space Guard Survey, Inspección de los Guardianes del Espacio. El Space Guard Survey confía en descubrir el 90% de los objetos cercanos a la Tierra grandes en el margen de 10 años. Por grandes se entiende más de 1 kilómetro de diámetro. Si un objeto tan grande llega a impactar, ya sea en nuestro país o al otro lado del globo, todos los habitantes del planeta estarán en peligro. Mientras los astrónomos se disponían a escrutar los cielos, Hollywood se sumergía de lleno en el tema. En todas las fiestas nocturnas a las que acudía preguntaba, ¿es usted consciente de lo que sucedería si hubiera un cometa a punto de precipitarse sobre la Tierra? El guionista Bruce Joel Rubin trabajaba febrilmente en el remake de un clásico de ciencia ficción. La nueva película, titulada Deep Impact, fue producida por Steven Spielberg. Si mencionas el nombre de Steven, se te abren todas las puertas. De repente me permitieron acceder a la Casa Blanca, al Pentágono, a la NASA, a todos los grandes astrónomos en activo. Tuve la oportunidad de conocer a todo el mundo, y esa gente me enseñó y me ilustró sobre todo lo que podía pasar, y en algunos casos yo les enseñé. Quiero decir que la Casa Blanca no se había ocupado de los asteroides. High on a mountaintop, an army of scientists worked desperately to build this giant rocket, this modern Noah's Ark to carry a few picked survivors of our doomed civilization. Creo que lo más difícil para mí fue comprender que habría que elegir gente para sobrevivir. Seguramente en la Tierra quedaría un porcentaje limitadísimo de seres humanos capaces de sobrevivir a algo de la misma intensidad que el cometa que impactó contra la Tierra y destruyó a los dinosaurios. De modo que tuve la sensación de que en esta película no era cuestión de narrar una buena historia, sino de cambiar mentalidades. Había que mostrar a la gente que esto es algo real. Nos puede suceder. Esta película es una llamada de atención, no es otro film de Hollywood más. Te está enseñando. De repente, la visión de la catástrofe cósmica parecía más verídica que nunca. Mientras Hollywood estrenaba Deep Impact, anunciando al mundo sin tapujos que las colisiones cósmicas no eran ninguna broma, los verdaderos cazadores profesionales de asteroides hacían sus propias películas. Pero en lugar de cámaras de cine, empleaban el radar Delay Doppler. Si tomamos la misma tecnología que hay tras un sistema de radar policial, le incrementamos la potencia hasta alcanzar los 400.000 vatios, ya tenemos la red del espacio exterior de la NASA, con inmensos sistemas de radares múltiples, como el de Goldstone Tracking Station del desierto californiano de Mojave. Esta es la sala principal del pedestal del DSS-14. La primera vez que el radioastrónomo Steve Ostrow lanzó una señal contra una roca en el espacio, recibió como respuesta una confusa maraña de datos pixelizados. Lo que parecía un galimatías digital, a Steve Ostrow le decía muchas cosas.
En realidad, el radar hace tres cosas a la vez. En primer lugar, trabaja con longitudes de onda larga, de modo que percibes estructuras a gran escala y concentración de metales. Luego también puedes hacer fotos, cosa que desde el suelo es imposible. Se pueden obtener imágenes de objetos y tomar una secuencia de fotografías que se someten a un proceso informático para producir un modelo en 3D. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, con el radar se logran medidas muy precisas de distancia y velocidad. El radar de Arecibo, en Puerto Rico, que mide más de 300 metros de diámetro, consiguió hacer rebotar sus ondas sobre un asteroide llamado Castalia. Con los datos obtenidos, el ordenador elaboró un modelo en 3 dimensiones. Esta primera película obtenida por radar reveló que Castalia giraba sobre sí misma y se componía de 2 enormes fragmentos de roca unidos por una débil gravedad. Dentro de cientos de años la gente recordará esta época, porque por primera vez se ha podido contemplar uno de estos asteroides cercanos a la Tierra y en el futuro van a desempeñar un papel importante en nuestras vidas. Cada vez que viajan a Goldstone para obtener un nuevo objetivo de radar, Ostrow y su equipo se sienten como un grupo de niños que meten la mano en una caja de bombones. Nunca saben realmente lo que van a encontrar. El asteroide Cleopatra, que tiene la forma de un hueso, es aproximadamente del mismo tamaño que el estado de Nueva Jersey y se compone casi completamente de metal. Los ecos del asteroide Tutatis produjeron imágenes de una superficie rocosa y con cráteres, con un movimiento giratorio vacilante que parecía el de un lanzamiento de balón mal efectuado. Cada uno de los modelos que hemos realizado de estos objetos es completamente diferente. Este es Tutatis. De un borrón de luz obtenido por el telescopio a un modelo en 3 dimensiones, el radar ofrece detalles físicos y una primera idea clara de cómo son los asteroides en realidad. El asteroide es 1998 Ki-26, tiene el tamaño de un campo de béisbol, apenas tiene 30 metros de longitud, gira a una gran velocidad y se compone de material carbonoso. Y este es Golebka. Claramente es un resto de una colisión. Y casualmente tengo uno recién salido de la prensa que todavía no han visto. Sí. 1998 F-36. Este es el inicio de la elaboración de un catálogo con objetos de diferentes tamaños. Es una experiencia nueva para la conciencia humana, es una experiencia cósmica. En el año 2000, el equipo del radar obtuvo una nueva imagen oscura y misteriosa. El asteroide 1950DA, una enorme roca que dejó a todos bastante asustados. Una vez que obtuvimos los datos del radar, emprendimos el proceso habitual de averiguar en qué momento del futuro podríamos predecir el acercamiento de este objeto y qué margen de incertidumbre nos daba su órbita. En este caso, el resultado fue de 880 años en el futuro, y lo más estremecedor del caso fue que las probabilidades de impacto eran de no cero. No cero significa que hay posibilidades de que la roca choque contra nuestro planeta. El 16 de marzo del año 2880, el asteroide 1950DA cruzará la órbita de la Tierra. ¿Nos golpeará? Las probabilidades son de 1 entre 300. De todos los asteroides descubiertos hasta la fecha, este es el más peligroso que conocemos. ¿Qué es lo que hace falta para predecir con tanta antelación? Habitualmente no solemos tener en cuenta detalles como la presión de la radiación solar o el calor que emite el asteroide. Sus efectos son tan reducidos que normalmente no merecen la pena ser tenidos en cuenta. Pero si la predicción es con 880 años de antelación, entonces sí hay que tener presente estos datos. Entonces había que plantearse otra pregunta. De los datos que normalmente no tenemos en cuenta, ¿cuáles hay que incluir ahora en la elaboración del modelo? Fijar la posición del asteroide dentro de 880 años se asemeja a calcular los ángulos en una mesa de billar. ¿Pasará este asteroide de largo junto a todos los planetas? ¿Acabará impactando contra la Tierra? ¡Oh, qué cerca! Pasará 15 veces cerca de la Tierra o Marte. La gravedad alterará 15 veces su trayectoria. Si establecemos analogías con la mesa de billar, los pequeños saltos irregulares en la superficie serán como los efectos gravitatorios de los asteroides. Hay una probabilidad entre 300 de que se produzca un impacto. Casi, casi, casi. Buen golpe. La buena noticia es que en 880 años habrá tiempo de sobra para pensar un modo de desviar el choque del 1950DA. Bien.
En el caso de que este asteroide llegue a chocar contra la Tierra, el lugar de impacto más probable será en el mar, en medio del Océano Atlántico, según la predicción orbital. Un efecto muy importante, incluso en el Golfo de México. Los investigadores de la Universidad de California, en Santa Cruz, ya han empezado a conjeturar sobre lo que sucederá a continuación. Somos los únicos mamíferos grandes que vivimos justo al lado del océano, ¿no? Puede que sea una mala idea. ¿Es verdad? Eric Asfoy y Steven Ward han recreado el impacto por ordenador. Es muy curioso, pero en realidad todo esto comenzó a raíz de la película Deep Impact. Empecé a recibir llamadas telefónicas. Mucha gente llamaba para saber más detalles de la película, si era fiable, si era cierto que se podía formar un tsunami que surcara los mares. La cuestión principal es que hay un asteroide de 1 kilómetro de diámetro que se estrella contra el océano a más de 26.000 kilómetros por hora, provocando un hueco de 19 kilómetros de ancho hasta el fondo. Inmediatamente después, las aguas volverán a ocupar el hueco, chocarán entre sí, se formarán unas olas gigantescas que chocarán entre sí una y otra vez, y con cada onda se generará un tsunami devastador. Empezará con una altura de cientos de metros, llegará a las costas de Norteamérica con 50 o 60 metros, seguirá subiendo hasta Canadá en Grand Banks, donde tendrá unos 40 metros. Aquí en el litoral de Sudamérica llegará con una cresta de 20 metros y por el otro lado alcanzará a Europa con una altura de entre 15 y 20 metros. Estas olas pueden introducirse unos 4 kilómetros hacia el interior, de modo que prácticamente las aguas cubrirán una franja de tierra de 4 kilómetros a partir de la costa. Es decir, que las aguas nos arrastrarían a todos como cuando se pasa la fregona por el suelo. Y hay mucha gente que vive en un margen de 4 kilómetros de la costa. Unos 50 millones de personas. En febrero de 2001, una nave de la NASA llamada Near Shoemaker efectuó el primer aterrizaje sobre una accidentada y gruesa roca bautizada como el Dios del Amor. El asteroide 433 Eros tiene 34 kilómetros de longitud y 13 de anchura. Es uno de los asteroides cercanos a la Tierra de mayor tamaño. Las imágenes son espectaculares. Los datos tardarán años en ser procesados. El hecho de aterrizar sobre un asteroide ha sido ya de por sí una gran hazaña. Pero al fin y al cabo no se sabe lo que hay en su interior. ¿Cómo es su densidad y su dureza? ¿Podría desmoronarse o desintegrarse? ¿Qué pasaría si le dieran un empujón? La apariencia superficial de un objeto oscuro y misterioso puede ser engañosa. Estas dos esferas, que yo sepa, tienen exactamente la misma masa, la misma compresibilidad, el mismo color. Si yo fuera una nave espacial orbitando alrededor y estos fueran los asteroides, me costaría mucho distinguirlos, pero si los arrojo desde una cierta altura y solo uno de ellos rebota, esto demuestra que uno de ellos tiene una respuesta elástica y el otro se comporta como una bola de barro. Es importantísimo averiguar de qué se compone su masa antes de plantearnos siquiera cómo desplazar estos objetos. He preparado una especie de agenda. Eric Asfoy encabeza una misión de la NASA llamada Interior Profundo. Van a emplear ondas sísmicas para crear un mapa en 3 dimensiones de un asteroide. Se obtienen respuestas que van desde cráteres de entre 3 y 300 metros por cada una de estas explosiones de 1 kilo que queremos generar sobre la superficie del asteroide. Tan solo esa incertidumbre creo que justifica este proceso. Esta misión de la NASA va a enviar 2 naves espaciales a un cometa. Una se estrellará contra el núcleo, mientras la otra mide los efectos. La Agencia Espacial Europea va a lanzar la sonda Rosetta hacia los confines exteriores del Sistema Solar. Se posará sobre un cometa y emitirá los datos obtenidos. La Agencia Espacial Europea está preparando otra misión denominada Simone, una flota de pequeñas naves robóticas transportadas por un solo cohete. Un par de pantallas solares generarán la electricidad necesaria para hacer funcionar un motor de iones.
El generador eléctrico, de diseño británico, es muy pequeño pero eficaz y puede generar impulso suficiente para alcanzar velocidades de 10 kilómetros por segundo. La idea consiste en enviar lo que llamamos microsatélites interplanetarios, que son básicamente del tamaño de una pantalla de televisión. Estos satélites se aproximarán a 5 cuerpos estelares diferentes, los medirán muy de cerca y nos transmitirán los datos que utilizaremos para elaborar una imagen concreta de la composición de estos objetos. Es el primer paso que hay que dar antes de encarar el problema de desviar los asteroides. Tenemos que saber de qué consisten. Y en el preciso instante en que un fragmento de roca de meteorito cae del cielo, investigadores como Alan Hildebrand y Peter Brown se ponen en acción y acuden donde tengan que acudir. Allí viene. Y recogen todos los restos que encuentran. Vamos a echarle un vistazo. Este ha caído sobre la superficie helada del lago Tagus, en la foresta al norte de la Columbia Británica. Muy bien. Antes de que seamos capaces de traer fragmentos de un asteroide para analizarlos bajo el microscopio, se puede aprender mucho recogiendo muestras en la Tierra. Esto es una plancha de un meteorito de hierro. Es tan duro como el acero. Esto es una muestra de meteorito rocoso. Es más débil que el de hierro, pero sigue siendo bastante fuerte. Y esta es una muestra del meteorito del lago Tagus. En el laboratorio de Calgary, Hildebrand analiza fragmentos del meteorito de Tagus para averiguar su composición. Las muestras se colocan en una cámara de vacío que se llena de gas para comprobar el grado de porosidad de la piedra. Es un número mayor que la vez anterior. El resultado es que el meteorito de Tagus se compone principalmente de carbón. Los fragmentos se asemejan a briquetas de carbón vegetal y son más ligeras que un hongo, lo que ha provocado no poca sorpresa. Queremos estudiar la densidad, la porosidad, la velocidad sísmica y la fuerza de trituración en toda la gama para averiguar las diferentes propiedades del material de los asteroides que vamos a tener. Así que si estás de acuerdo, vamos a colocarlo ahí mismo. Sí, así está bien. Vamos a colgarlo. George Flynn y Dan Durda disparan perdigones a las rocas espaciales para comprobar lo que sucede cuando los cuerpos chocan a gran velocidad. En la NASA Ames Research Center cargan una pistola mecánica de gas con pequeñas balas de aluminio. La muestra del meteorito cuelga dentro de una sólida cámara metálica. Se apunta el arma mediante un láser. Es un objetivo muy pequeño, a ver si le damos de refilón o de lleno. Y una cámara de alta velocidad graba el impacto. A 20.000 kilómetros por hora, la velocidad aproximada de un impacto real en el espacio. Sí. Buen tiro. Ahí ha caído una muesca. Perfecto. Un resultado estupendo. Una partícula grande en detector 1. Recoger los fragmentos y estudiar la forma de los añicos. Aquí hay uno perfecto. Da ciertas pistas sobre lo que podría suceder si se aplica una fuerza para desplazar una roca en el espacio. Vamos allá. Para averiguar lo que sucede cuando un objeto poroso como el meteorito de Tagus recibe un impacto, se emplea una pieza de goma espuma. Buen tiro. El proyectil lo atraviesa como si no hubiera nada. Fíjense en el chorro que sale propulsado. Instantáneamente. ¿Cómo se puede mover un asteroide compuesto por este material? Un problema parecido surgió al golpear un modelo tridimensional del asteroide Castalia en una simulación por ordenador. Un impacto con una energía similar a la de la bomba de Hiroshima redujo al asteroide Castalia a un montón de escombros, pero no logró desviar su trayectoria de modo significativo. Esto es tan solo una simulación por ordenador. No conoceremos el proceso completo hasta que aterricemos sobre el verdadero asteroide. Cada vez hay más preocupación por el hecho de que muchos asteroides sean tan solo un montón de cascotes, difíciles de desviar.
La piedra porosa está diseñada para disipar ese tipo de energía. De hecho, esta escollera que está detrás de mí ha sido colocada por ingenieros marítimos para reforzar la costa frente a la energía de las mareas. Y si los asteroides se componen de ese mismo tipo de material, entonces están muy bien pensados para sobrevivir a la clase de batallas que les tiene reservada la naturaleza, como el choque con otros asteroides. Llevan miles de millones de años sobreviviendo a las colisiones, tal vez precisamente por ser tan porosos. Son muy eficaces dispersando la energía de los impactos, de modo que si intentamos empujarlos o hacerlos explotar, puede que no respondan de la forma que esperamos. Pero hay otros métodos de aplicar una fuerza sobre un asteroide que se aproxima. Últimamente los asteroides están teniendo muy mala prensa, pero nunca había sido tan negativa. Hace 30 años, los vaqueros de ciencia ficción capturaban con el lazo las rocas espaciales, reclamando sus derechos de concesión. Los mineros espaciales empleaban colectores solares con los que concentraban sus rayos y quemaban los escombros de la superficie. Así explotaban las vetas minerales de su interior y se hacían ricos con rapidez. Tal vez la idea de aprovechar la energía solar para alejar a las rocas peligrosas de su trayectoria no sea tan descabellada. Este es un típico asteroide cercano a la Tierra. Su nombre es Golevka y tiene medio kilómetro de diámetro. Es un asteroide peligroso. Lo más probable es que acabe chocando contra la Tierra algún día, dentro de varios miles de años. Los investigadores modernos, como Eric Asfo, opinan que la idea de la lupa gigante para quemar las rocas espaciales podría dar resultado. Se podría provocar una corriente de vapor que impulsara el asteroide en la dirección opuesta. Se trataría de un proceso muy gradual, no se llevaría a cabo de inmediato. Habría que saber con certeza dónde se encuentra este cuerpo celeste con una antelación de 50 o 100 años, pero si se consigue, se dispone de todo el tiempo del mundo para trasladar un satélite hasta sus inmediaciones. No sería necesaria la intervención humana, de esta forma empujaría el asteroide hacia otra órbita diferente y pasaría de largo ante la Tierra. Parte de la tecnología necesaria ya existe en la actualidad. Se toma una antena parabólica inflable del tamaño de un campo de tenis. Se convierte en un colector solar y se emplea para concentrar los rayos del Sol sobre el asteroide. Los rusos ya han construido y ensayado una gigantesca vela que captura hasta la más mínima presión de la luz solar. Tan solo hay que unir la vela a un asteroide y dejar que la roca vaya a la deriva en busca de otros rumbos. Pero aprovechar el Sol para salvar la Tierra significa que hay que esperar a que la naturaleza haga toda su labor. Y si no somos conscientes de la presencia de un asteroide hasta el último minuto, la energía solar llegaría demasiado tarde. Si eso se produce, entonces solo se puede actuar como lo ha sugerido Hollywood, enviando la mayor bomba que se pueda encontrar e intentar volarlo por los aires. Pero es poco seguro que esto suceda. La situación más probable es que sepamos con varias décadas de antelación que uno de estos objetos se nos está aproximando. Un motor de plasma eléctrico nuclear podría empujar un asteroide fuera de su mortal trayectoria. Y con la tecnología desarrollada en este laboratorio de la NASA en Houston, Texas, se generaría la energía necesaria para un remolcador espacial. Un equipo de astronautas e ingenieros aeroespaciales está diseñando la misión B612 con el objetivo de demostrar que se puede desviar un asteroide con la tecnología existente. Estaría bien achaflanarlo un poco y me parece que habrá que hacerlo. He minimizado el suavizado para que la soldadura no quede más fina todavía. Sí. Ha sido mi primera pieza de prueba para ver si se podía hacer del otro lado, pero con la pieza de porcelana eso cambiará un poco las cosas. Yo lo haría así. Eso es, y aquí hay otro elemento, esto va así. ¿Y esto se conecta aquí? Y esto encaja, esta pieza encaja dentro de esta abertura. Y entra de esta forma. Eso es. Te espera bastante trabajo. Bueno, si consigo que os pongáis todos de acuerdo es coser y cantar. Estos cohetes tienen una capacidad de impulso muy escasa.
pero son tan parcos en el uso de propulsores que podemos mantener un cohete en marcha durante periodos de un año. Es como la fábula de la liebre y la tortuga. Al final, la que gana es la tortuga, porque aprovecha su energía de forma constante durante un periodo de tiempo muy largo. Construir un motor de cohete mejor tan solo es el primer paso. Lo verdaderamente complicado es encontrar la forma de adherirse a un asteroide, apuntar en la dirección adecuada y empujar sin perder el control. Sí, esa es la escala correcta. Bien. A veces las mejores ideas se incuban en los lugares más inverosímiles. El equipo B612 ha organizado una sesión de ideas en un local de reunión para astronautas, el restaurante italiano Frenchies, en Houston. Me parece que no va a haber forma de calcular si estos cuerpos son un montón de cascotes o rocas monolíticas. Vino tinto, pasta italiana y unos cuantos laureados en físicas. Yo soy astrofísico, especializado en dinámica estelar. Mi especialidad es la búsqueda de satélites de asteroides. Dinámica orbital alrededor de los asteroides. Evolución de los asteroides que colisionan. Jefe del equipo de navegación. Conceptos de sistemas espaciales avanzados. ¿Están a escala volumétrica? Empieza a formarse el embrión de una idea. Una nave espacial basada en el concepto existente de una misión a las lunas de hielo de Júpiter. En realidad parece un pozo petrolífero de Texas. Pero todavía queda por idear el sistema de anclaje a la roca. Eso es lo que me quita el sueño, por muchas ideas que me vengan a la cabeza sobre cómo fijar el dispositivo al objeto. Un trabajo de la época universitaria en la chatarrería les ha dado una idea. Uno de los trabajos que ejercí mientras estudiaba fue en un desguace. Imaginaos un estudiante universitario manejando una grúa enorme. Mi labor consistía en apilar coches para chatarra. ¿Con esa especie de pinzas mecánicas? Sí, se agarran así. Yo creo que el principio sería el mismo. Ed Lu, astronauta de la Estación Espacial Internacional, es miembro del equipo B612 y no ha podido acudir a la reunión de Houston. A 322 kilómetros de altura por encima de Europa, Lu ha establecido una comunicación con sus compañeros Clark Chapman y Dan Durda en Boulder, Colorado. Creo que Rusty te ha adelantado ya algunos de los bocetos que ha hecho Rick. ¿Estoy en lo cierto? En nuestra reunión de Houston hemos hecho un esquema de unos brazos articulados con una especie de acolchado pensados para distribuir la fuerza por todo el asteroide. Es como si agarraras una pelota de tenis con los dedos, pero desde el punto de vista técnico es interesante. El problema es saber si bajo la superficie hay roca sólida. No sabemos si estos objetos son en parte como una nube de polvo o si su interior es de material sólido. Queremos estar seguros de que cuando agarremos un objeto sepamos con certeza de qué está hecho. El asteroide que vamos a coger tendrá una cierta rotación, y en este caso concreto hemos decidido acoplarnos al asteroide a lo largo del polo de rotación. Será un poco como empujar con la nariz una pelota de playa a través de una piscina. Puede que tengamos que llevar a cabo algunas interacciones complicadas con la nave espacial. Por fin lo han conseguido. Ya tienen el primer proyecto completo del plan para salvar el planeta. Una misión de demostración. Podemos desviar la trayectoria del asteroide. De este modo, en el margen de 10 años, pasará de largo. Y no de forma aleatoria, sino definitivamente, para que no nos limitemos a dejar el problema en manos de nuestros nietos.
Todo este proceso implicará una intensa cooperación internacional legal. Hay que entenderse y ponerse de acuerdo. Para Rusty Schweickart, la labor de salvar a sus propios nietos de la roca del destino es demasiado difícil para que la lleve a cabo un país en solitario. De modo que ha hecho un viaje al centro de investigación más grande de la Agencia Espacial Europea, llamado ESTEC, al sur de Ámsterdam. Schweickart ya ha hecho gestiones en la NASA. Ahora es el momento de intentar vender la idea en Europa. Marcello Corradini, coordinador de las misiones del Sistema Solar Europeas, ha venido desde París para escuchar los detalles. Por un lado tenemos un reactor nuclear y en el otro extremo tenemos un motor de plasma, el Basin Merry. ¿Has oído hablar de él? Sí. Es cosa de Franklin Chan Díaz. Vamos a elegir un asteroide de entre 150 y 200 metros de diámetro. Estamos hablando de hacer una demostración de este proceso hacia el 2015. Para Corradini, este plazo es demasiado optimista. No soy escéptico respecto a esta idea. No dudo que un día llegaremos a tener un generador de energía de estas características en el espacio. Lo que pongo en duda es el plazo. Será mejor considerar el 2015 como una fecha aproximativa. Pero en lo relativo a la política de defensa planetaria, Corradini y Schweickart todavía deben ponerse de acuerdo. No creo que ningún sistema político responsable se quede de brazos cruzados ante la posibilidad de una explosión de 600 u 800 megatones en la Tierra, sobre todo teniendo la capacidad de hacer algo para evitarlo. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero lo que me preocupa es que los políticos suelen actuar y reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Cierto, y nuestra labor consistiría en convencer a la opinión pública mundial, a instituciones como el Congreso estadounidense, la Comisión Europea, de que se puede llevar a cabo esta misión. Sí. Porque si el público se entera de que tenemos una cita inminente con un asteroide que va a pasar por encima de nuestras cabezas, ¿sí? Bueno, entonces lo que va a suceder es que la opinión pública empezará a reaccionar y pedirá cuentas a los políticos. ¿Qué hay que hacer para que la Agencia Espacial Europea se implique? Bien, el problema es que si usted presenta este proyecto de misión al comité científico, ellos dirán que es una comprobación. No tiene el suficiente contenido científico para que nos interese. Entonces usted acude a organizaciones no científicas, no lo sé, Protección Civil o lo que sea, de cualquier gobierno. Y estos van a decir que es un tema científico y que no les interesa. Y así sucesivamente y continuamente este tipo de actividades se debaten entre dos fuerzas. Los políticos dicen que es ciencia, los científicos dicen que es política y unos por otros la casa sin barrer. Entonces la ironía es que podemos invertir millones, cientos de millones o incluso miles de millones en la ciencia espacial, pero no podemos gastar ni un solo euro en proteger a la gente de la Tierra de una potencial amenaza. Tiene usted toda la razón. Es una ironía. Porque las organizaciones gubernamentales no se lo han planteado, de modo que no tienen planes de presupuesto. Mire, la burocracia es el mayor impedimento para la salvación de la humanidad. A mediados de 2003, el SpaceGuard Sorby había llegado hasta la mitad. Había conseguido localizar algo más de la mitad de los asteroides cercanos a la Tierra superiores a 1 kilómetro de diámetro, y las perspectivas eran casi todas buenas. Del 60% que ya hemos encontrado, le puedo asegurar que no hay uno solo de ellos que suponga un peligro. Del 40% restante que no hemos descubierto, no puedo decirle nada. Podría chocar uno mañana mismo. No es muy probable, pero hasta que los hayamos encontrado y catalogado a todos, no lo sabremos. Pero encontrar los asteroides realmente grandes, esas monstruosas rocas kilométricas capaces de acabar con la civilización humana, solo es la primera parte del trabajo. Se calcula que hay unos 50.000 asteroides menores del tamaño suficiente como para provocar grandes mareas o destruir amplias zonas de la Tierra. Un asteroide de 200 metros de envergadura puede caer cada 10.000 años. Equivaldría a una explosión de 600 u 800 megatones en un lugar concreto. ¿Recuerdan la pequeña roca de 60 metros que explotó sobre Siberia en 1908? Bien,
Pues a pesar de que podría haber destruido una ciudad como Londres o Nueva York, las rocas de este tamaño no están incluidas en la investigación del Space Guard Survey. Es decir, que oficialmente nadie las está buscando. Esto significa que hay muchas posibilidades de que un objeto similar al de Tunguska se tropiece con nosotros antes de que incluso lleguemos a verlo, como sucedió en 1908. Eso sí es probable que suceda en la actualidad, que no lo veamos venir. Se ha hablado de ampliar la búsqueda a asteroides más pequeños. Serán necesarios más telescopios y, por supuesto, más dinero. Pero hasta que llegue ese momento, no nos haremos idea de dónde se localizan esos destructores urbanos. Imaginemos que en un lugar concreto explota algo 10 veces mayor que la mayor arma nuclear que jamás se haya construido. Sería algo inconmensurable. Si me preguntan, ¿hay algún asteroide que se dirige hacia nosotros? Yo tengo que decir que me registren. No tengo forma de saberlo. Nosotros no llevamos a cabo el programa de investigación. Si hay algún asteroide a punto de chocar contra la Tierra dentro de una semana, dentro de un año o dentro de una década, el margen de tiempo con el que podemos contar es de unos 6 o 7 segundos. Nos enteraremos en cuanto atraviese la atmósfera. No seremos capaces de preverlo antes de tiempo. Así están las cosas. Este tema no me quita el sueño, porque al fin y al cabo, el fin del mundo es algo muy superior a mí. Lo que sí me quita el sueño es el problema de convertirlo en un tema político. Yo solo no puedo desviar un asteroide, pero tal vez colaborando con otra gente puedo contribuir a que las naciones más importantes de este mundo se lo tomen en serio. Y si lo consigo, será un esfuerzo en equipo a nivel mundial de hacer política, de tomar en serio el Armagedón. Y si fracaso, al menos tendré 2 segundos para lamentarlo. Las posibilidades del impacto son extremadamente bajas, pero en caso de producirse, las consecuencias son incalculables. ¿Cómo puede la gente hacer algo al respecto? Un individuo tiene al año una posibilidad entre 1 millón de morir como resultado de la catástrofe global producida por el impacto de un asteroide de gran tamaño. Pero hay que contemplarlo como algo que sucede a largo plazo. La colisión de un asteroide podría matar miles de millones de personas, no solo un puñado. De modo que si hacemos el cálculo medio sobre varios millones de años, entonces la amenaza es comparable a la de los accidentes aéreos anuales. La mayoría de la gente suele pensar, bueno, por ahora no nos ha golpeado ningún asteroide, no hemos visto que nos haya caído ninguno, es decir, en lo que alcanza la memoria viva no ha sucedido, ¿por qué preocuparnos? ¿Y cuál sería la respuesta? Mira lo que les pasó a los dinosaurios, esa sería la respuesta. La evolución en la Tierra se ha producido en parte porque cada cierto tiempo tiene lugar una catástrofe global que acciona el botón de reinicio y surgen nuevas cosas. Eliminó a los dinosaurios hace 65 millones de años, y entonces nosotros apenas éramos unas criaturas peludas que correteábamos por la hierba. Y fue el impacto de un cometa o un asteroide lo que eliminó a nuestro principal competidor. Creo que en el fondo, cuando no abiertamente, estamos diciendo que queremos acabar con el ciclo natural de la vida. Ya nos hemos cansado de tanta evolución. Nos sentimos a gusto ocupando el puesto superior de la escala y podemos hacer algo para cambiar la evolución cósmica de aquí en adelante en lo que a la vida en la Tierra se refiere. Los dinosaurios dominaron la Tierra hasta que una roca acabó con ellos. La pregunta es, ¿habrá otra roca que haga lo mismo con la humanidad? Vamos a sacar unas fotos aquí. Los seres humanos son la primera especie que tiene la capacidad de detener un fatídico asteroide y evitar que vuelva a accionarse. La gente me suele decir, eres un agorero, crees que van a pasar estas cosas tan terribles, pero no es cierto. Yo soy muy optimista. Para mí la idea de los asteroides y los cometas y la posibilidad de que choquen contra la Tierra es un gran desafío. Gracias a Dios nos hemos dado cuenta del riesgo y el peligro antes de que se produzca la siguiente catástrofe. Así tenemos un margen de tiempo, espero, para ponerle remedio. Los científicos pueden estudiar los cielos y descubrir con antelación las rocas peligrosas. Los astrónomos pueden hacer los cálculos matemáticos necesarios para predecir las órbitas. La gente tiene la intención y todo lo que hace falta para llevar a cabo la tarea. Hay todo un campo nuevo en la ciencia que podría conceder a la humanidad la oportunidad que nunca tuvieron los dinosaurios.